Hola, en esta clase te voy a enseñar cómo darle un arma a tu personaje y además cómo puedes cambiar entre diferentes armas como por ejemplo estas dos espadas. Lo primero que necesitamos es un modelo 3D de nuestra arma. Yo voy a utilizar esta katana y esta espada de Polyhaven. Tú si quieres puedes utilizar cualquier modelo 3D de la tienda de Fab. Y tampoco tiene que ser una espada, puede ser un hacha, una pistola, una sartén, lo que quieras. Además, recuerda que si marcas la casilla de gratis, te van a aparecer muchos modelos 3D totalmente gratuitos. Yo voy a importar muy rápidamente mi katana y mi espada. A esta la voy a llamar sm/katana y a la otra sm/espada para que así durante el tutorial sea más fácil de encontrar. Ok, pues paso número 1, listo, ya tenemos un modelo 3D del arma que queremos utilizar. El siguiente paso es decirle a Unreal dónde queremos colocar ese arma. Por ejemplo, podrías querer poner la espada en la espalda o en la cintura del personaje, pero en mi caso la quiero poner en la mano derecha. Así que vamos a buscar el Skeletal Mesh de nuestro protagonista y con doble clic abrimos el Skeletal Mesh. Tú si tienes otro personaje, pues abre el Skeletal Mesh de tu personaje. Lo importante es que aquí ahora te debería aparecer esta ventana de aquí que se llama Skeleton Tree. Si no te aparece, solo tienes que hacer clic en Window y seleccionar Skeleton Tree. Y aquí tenemos todos los huesos de nuestro personaje. Y es que literalmente vamos a pegar la katana con superglue al hueso de la mano de nuestro personaje. Así que voy a buscar en esta lista de aquí nuestro Hand R, que es el hueso de la mano derecha. Si estás utilizando una versión de Unreal Engine a partir de la 5.6, vas a ver que ya aparece aquí un socket llamado handgrip/R. Pero esto no aparece en versiones anteriores y tenemos que crearlo desde cero. Así que vamos a hacer clic derecho en el hueso de la mano y seleccionamos Add Socket. Y ahora se va a crear un socket que es como este hueso con este símbolo de aquí que se llama Hand R Socket. Para añadir tu espada a este socket solo tienes que hacer clic derecho, seleccionamos Add Preview Asset y aquí en este buscador voy a buscar la katana. La seleccionamos y vas a ver cómo la katana aparece más o menos en la mano del personaje. Lo que tienes que hacer ahora es utilizar las herramientas de transformación. Si tienes otra versión y no aparecen aquí arriba, puedes pulsar la W o la barra espaciadora y con esto movemos la katana exactamente donde queramos colocarla en la mano. Yo creo que más o menos algo así está bien. Y listo, con esto vamos a poder ver cómo quedaría la katana en la mano de nuestro personaje. El problema es que si le doy a jugar vas a ver que el personaje no tiene la katana en la mano. Esto es porque tenemos que añadirla. Esto es como cualquier videojuego, aunque el personaje pueda llevar un arma, tenemos que decidir cuándo queremos equiparla y cuándo no. Para equipar el arma de forma sencilla, solo tienes que abrir el blueprint de tu personaje, seleccionamos el viewport y voy a añadir un componente de static mesh para el arma. Lo voy a llamar, por ejemplo, weapon, y es importante arrastrar este static mesh dentro de nuestro mesh. Y aquí ahora podemos seleccionar el modelo 3D de nuestra arma. Voy a buscar de nuevo la katana. Y como puedes ver aparece la katana pero no está en la posición correcta. Para que lo esté tenemos que seleccionar aquí Parent Socket y seleccionar el socket que hemos creado en el esqueleto, el que se llamaba Hand R Socket. Si te ocurre esto y el arma no está en su sitio, solo tienes que reiniciar los valores de rotación y de localización. Y si lo tienes todo en cero debería estar en el sitio correcto. Y ahora si le doy a jugar vemos que nuestro personaje tiene una katana en la mano. Y hasta aquí el tutorial rápido y sencillo. El problema empieza cuando tienes más de un arma. Por ejemplo, si cambio la katana por la espada, claramente la espada está fuera de la mano, no está en la posición correcta. Hay varias formas de solucionar esto, pero una de las más rápidas es cambiar el punto de pivote del arma. Para hacerlo voy a arrastrar los dos static mesh al mapa y con las dos espadas en el nivel voy a seleccionar el Modeling Mode, seleccionamos X-Form, Edit Pivot y hacemos clic en el botón Bottom. Esto, como puedes ver, debería poner el punto de pivote abajo del todo del modelo 3D. Voy a hacer clic en aceptar y voy a repetir exactamente lo mismo para la segunda espada. Ahora si regreso a mi personaje, aunque seleccione la katana, ya no está en la posición correcta porque hemos cambiado el lugar del punto de pivote. Así que voy a volver al esqueleto y voy a recolocar el socket. Aún así me di cuenta que jugando hay un momento donde la katana atraviesa la cabeza del personaje, así que para solucionarlo voy a hacer clic aquí donde pone Preview Animation y voy a seleccionar la animación de correr. Es posible que si estás en otra versión de Unreal Engine la animación de correr se llame de otra forma. En cualquier caso la voy a pausar donde tenemos el problema y lo que voy a hacer es recolocar la posición de la espada para que esto no ocurra.
La voy a mover un poquito hacia abajo y también la voy a rotar. Y en principio con esto se soluciona el problema. Eso sí, te habrás dado cuenta de que es imposible que la mano esté perfectamente ajustada a la katana. Eso es porque esta animación no está pensada para llevar una katana en la mano. Pero no te preocupes, si quieres aprender a modificar animaciones fácilmente, te lo explico en el vídeo de aquí arriba. Y si ya terminaste de ajustar el socket, puedes quitar el preview haciendo clic derecho y seleccionando Remove All Attached Assets. Guardamos y podemos cerrar el esqueleto porque ya no lo necesitamos. Ahora, dentro del blueprint de personaje, puedo cambiar entre la katana y entre la espada, y vas a ver que ambas ahora están en la posición correcta. Si quisieras que las espadas no estén tan rectas, podrías rotarlas aquí unos 30 grados, y así queda un poco más realista. De todas formas, déjate un pulgar arriba y quédate hasta el final del vídeo, porque ahí te voy a enseñar un truquito para que esta posición del arma en la mano sea todavía mejor. Y ya tenemos todo listo para cambiar el arma durante el juego, así que vamos a programarlo en Blueprints. Voy a ir al Event Graph y lo más rápido es crear 3 inputs. Voy a buscar Keyboard y voy a seleccionar 1, 2 y 3. Y a cada uno de estos inputs vamos a conectarle un nodo que se llama setStaticMesh. Voy a seleccionar este de aquí que pone setStaticMeshWeapon. Este nodo lo que hace es que me selecciona automáticamente el único static mesh que tengo aquí dentro de este blueprint. Voy a copiarlo y voy a pegarlo 2 veces más y voy a conectar los nodos. Y ahora que está todo precioso, voy a dejar este new mesh completamente vacío porque quiero que cuando se pulse la tecla 1 el personaje se quite el arma. En el número 2 voy a seleccionar la katana y en el número 3 voy a seleccionar la espada. Si ahora le doy a jugar, vemos que si pulso la tecla 2 se activa la katana, si pulso la tecla 3 se activa la espada y si pulso la tecla 1 el personaje ya no lleva ningún arma. Y este código, si eres principiante, está perfecto, pero vamos a hacerlo bien, vamos a crear un sistema sólido que podamos utilizar en el futuro. Y además quiero aprovechar este vídeo para explicar 2 herramientas muy importantes, las funciones y los enums. Una función explicada fácil es un bloque de código que se repite varias veces y en lugar de hacer copy-paste como hemos hecho aquí 3 veces, lo metemos todo dentro de una cajita reutilizable y esto no solo nos ahorra tiempo, sino que también hace que el blueprint se vea mucho más limpio. Por lo tanto, vamos a crear una función haciendo clic en este plus y la voy a llamar changeWeapon. Y dentro de esta función vamos a repetir el mismo código que hemos utilizado antes, el de setStaticMesh. Y lo que quiero es que cada vez que llamemos a esta función, que queramos ejecutar este código, lo podamos hacer desde cualquier sitio, ya sea cuando recogemos un arma desde el suelo, desde el inventario o desde una tienda de armas. Pero claro, ahora solo podemos elegir un arma en esta lista. ¿Cómo solucionamos este problema? Con enum. Vamos a hablar de los enum, qué son y cuándo se usan. Un enum es simplemente una lista de cosas. Imagina que haces la lista de la compra y escribes leche, cacahuetes y tomates. Pues eso es un enum. Para que lo veas con un ejemplo, voy a crear un enum con las armas que puede llevar mi personaje. Para crear un enum voy a hacer clic derecho y voy a seleccionar Blueprint Enumeration y lo voy a llamar Enum Weapons. Vamos a abrir este blueprint y haciendo clic en el botón Add Enumerator podemos añadir todos los elementos que queramos a nuestra lista. El primer elemento lo voy a llamar None para cuando no tenemos ningún arma en la mano. Y voy a añadir a la lista 2 armas más. Primero una katana y luego una espada. Y listo, con esto ya tenemos una lista de todas las armas que puede llevar nuestro personaje. Tú puedes seguir añadiendo todas las que quieras. Ahora voy a abrir el blueprint de mi personaje. Y para utilizar esta lista vamos a crear una nueva variable. Para hacerlo solo tenemos que hacer clic en este botón de plus en el apartado variables y aquí simplemente dale un nombre a la lista que has creado, por ejemplo, Equipped Weapon. Y ahora solo tienes que cambiar el tipo de variable a la lista que acabas de crear. Si recuerdas, se llamaba Enum Weapons. Seleccionamos la lista y con esto ya tenemos acceso a nuestro enum desde el blueprint de personaje. O obviamente desde cualquier otro blueprint que quieras. Si compilamos y selecciono la variable, vas a ver que en el panel de detalles, en el default value, podemos seleccionar cualquier valor de la lista que hemos creado. Esto además es súper cómodo porque puedes arrastrar, por ejemplo, esta variable, vamos a seleccionar get, y los enum nos permiten utilizar comparaciones. Si escribo igual igual, podemos seleccionar equal enum
Y ahora en esta lista que aparece podemos seleccionar, por ejemplo, la katana y podemos crear un branch. Y con esto es muy sencillo programar código en Blueprints y también poder decidir, por ejemplo, si el personaje lleva la katana, hace esta cosa, y si no la lleva, hace esta otra. O también, si quieres, en lugar de utilizar un igual, también podemos escribir una exclamación y seleccionar not equal enum. Con esto puedes definir que si este valor no es igual a la katana, pues entonces haz una cosa o haz otra. Pero mi forma favorita de utilizar enums es conectando un switch. Voy a abrir esta función que tengo aquí para cambiar armas, voy a arrastrar mi enum y ahora voy a buscar aquí un switch y si lo estás haciendo correctamente debería aparecer la opción switch on enum weapons o como sea que se llame tu enum. Y esto te permite que desde una sola entrada puedas crear 3 salidas dependiendo de la opción que esté seleccionada aquí. Y esto es una maravilla porque ahora puedo definir un static mesh si no tenemos ningún arma seleccionada, un static mesh si tenemos la katana seleccionada y un static mesh si tenemos la espada. Voy a hacer clic derecho en New Mesh, seleccionamos Promote to Variable, la voy a llamar New Weapon Mesh y voy a arrastrar esta variable y voy a seleccionar Set. Y esto lo voy a hacer 3 veces. Y lo voy a conectar todo a nuestro switch. Si el personaje no tiene ningún arma equipada, vamos a dejar el static mesh vacío. Si el personaje se equipa la katana, queremos buscar aquí el static mesh de la katana. Y si el personaje se equipa la espada, pues lo mismo, buscamos aquí el modelo 3D de la espada. Y lo mejor de utilizar un enum dentro de una función es que podemos conectar esta lista al input de la función. Esto lo voy a hacer seleccionando este pin y lo voy a arrastrar simplemente al nodo de input. Este nodo lo puedo borrar porque ya no me hace falta y si quieres puedes renombrar este input haciendo clic aquí y en el apartado inputs voy a cambiarlo por ejemplo a weapon selection. Voy a compilar y voy a regresar al event graph y aquí por ejemplo donde tengo estos 3 inputs voy a arrastrar la función 3 veces. Y como ves ahora, esto es súper fácil y súper cómodo porque tenemos aquí una lista para seleccionar el arma a la que queremos cambiar cuando pulsamos cada una de estas teclas. Haciendo clic en el desplegable de nuestro enum tenemos aquí las 3 opciones. Y lo mejor de hacerlo así es que es muy fácilmente escalable. Si regresamos a nuestro enum de weapons, puedes volver a hacer clic en Add Enumerator y si añadimos, por ejemplo, una pistola, si guardo y ahora regreso al personaje, voy a compilar, vemos que en la lista ahora también aparece la pistola. Incluso dentro de la función vemos que en el switch ahora también está la opción de la pistola. Y ahora lo bueno es que al cambiar de arma se va a ejecutar un código distinto. Por ejemplo, si seleccionamos la katana, puedes seleccionar aquí que se ejecute una animación distinta, que se utilice un sonido distinto o que haga más daño o menos daño. Si quieres borrar un elemento de la lista, por ejemplo como esta pistola, solo tienes que hacer clic en este icono de aquí de la papelera. Y lo mejor es que ahora este código lo puedes llamar muy fácilmente desde cualquier otro blueprint. Puedes pedir un cambio de arma cuando recogemos un objeto desde el suelo, cuando lo seleccionamos en el inventario o cuando lo compramos en una tienda. Y para terminar, vamos a probarlo. Si pulso la tecla 1, se desequipa el arma que llevamos. Si pulso la tecla 2, se selecciona la katana. Y si pulso la tecla 3, equipamos la espada. Y con esto ya estaría. Espero que hayas aprendido algo hoy y muchísimas gracias como siempre a todos los miembros de YouTube y de Patreon por apoyar el canal y este curso. También recuerda que puedes descargar los archivos de este tutorial desde Patreon o desde la pestaña de comunidad en YouTube. Pero antes de irme, como te prometí, aquí va el truquito final. Ya que ahora tenemos una función para cambiar de arma, podemos conectar un nodo de Set Relative Location y Rotation. Voy a seleccionar este de aquí que pone Set Relative Location and Rotation Weapon. Y lo voy a copiar 2 veces, uno para la katana y otro para la espada. Voy a conectar uno a la katana y otro a la espada. Y que no se te olvide conectar estos 2 nodos al Set Static Mesh. Ahora la posición de la katana lo voy a dejar todo en 0 porque es el arma que hemos programado por defecto. Pero la espada la quiero ajustar un poquito mejor, así que voy a regresar al viewport y aquí dentro del viewport voy a ajustar un poquito mejor la espada. La voy a mover pero también la voy a rotar. Y así podemos ver que encaja muchísimo mejor en el hueco de la mano. El siguiente paso es simplemente recordar estos 2 valores. En location tenemos un valor de 8 y en rotation 60. Por lo tanto, dentro del nodo set relative location and rotation voy a darle aquí un valor de 8 y aquí un valor de 60. Si se te olvida siempre puedes mirarlo aquí en el panel de detalles.
Y con este código, ahora cuando cambies el arma, no solo vas a cambiar el static mesh, sino también la posición. Ahora, como vemos, la espada está bastante mejor colocada en la mano, pero aún así puedo cambiar a la katana y también está perfectamente colocada. Y ahora sí, con esto ya sabes cómo poner, cambiar y ajustar armas en Unreal Engine 5. Y mantente motivado que esto ya empieza a aparecer en juego. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo enorme y a desarrollar feliz.